porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Muy buenos días, mi nombre es Sonia del Valle y estamos aquí en el podcast Mujeres de 10 en Educación, un podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, y estoy muy agradecida porque está con nosotras y con nosotros Gabriela Rodríguez Blanco. Gaby, cuéntanos, ¿por qué estás aquí? Cuéntanos que tú eres integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación y sobre todo tienes y haces un trabajo fundamental con los aprendizajes fundamentales, pero primero cuéntanos. ¿Quién eres, Gaby? Hola Sonia, gracias. Buenos días. Gracias a ti y a Gemma Jara por haberme invitado al podcast. Pues soy, como lo dices, Gabriela Rodríguez Blanco, soy pedagoga, tengo una maestría en tecnología educativa y bueno, pues, ¿por qué y cómo llegué aquí a la Red de Mujeres Unidas por la Educación? Pues como a muchas, a invitación de Eugenia Garduño, ¿no? Cuando empezó con esta inquietud de ella y otras cuatro integrantes de tener una red que nos permitiera mujeres de distintos orígenes académicos, con distinta experiencia, pero todos en el área educativa, que pudiéramos reunirnos para compartir no solo experiencias, sino también estos lazos profesionales que nos pudieran hacer crecer. Esta forma lo he reflexionado un poco con mi esposo, que a lo largo de estos años ha estado como muy cercano de lo que hacemos y no deja de sorprenderle. Reflexionamos cómo las redes de networking de los hombres y de las mujeres son, por lo menos la de Muporet, son diametralmente opuestas, basados en principios diferentes, con una forma de fluir también distinta, ¿no? Y con algunos principios que nos mueven, ¿no? Les sorprende mucho lo que hacen muchas de las integrantes de la red, pro bono, con entusiasmo, con mucho profesionalismo, en el que por supuesto está siempre Sonia del Valle, ¿no? Empujando cosas de esa forma tan interesante. Y lo reflexiono porque tiene mucho que ver con quién soy, cómo evolucionó mi forma de ser profesionista. Pues finalmente yo ya tengo 5 bendecidas décadas de vida y pues yo me formé con líderes con un perfil pues muy, pues, ¿por qué no decirlo, no? Muy patriarcal, no solo de hombres, sino también de líderes mujeres con ese perfil, porque no había otra forma de ser líder mujer en esa Claro, época, ¿no? O sea, no es justificación, pero es una realidad. sí. Y cuando empiezas a tener la buena fortuna, de una buena estrella que te lleva a conocer otra forma de hacer liderazgos, pero particularmente que la red empieza, me parece que también las mujeres de la red, que son pues nuestras tutoras de muchas de nosotras, nos empiezan a reflexionar en voz alta que tenemos que hacer las cosas diferente como mujeres líderes. También creo que muchas de nosotros como que empezamos a vibrar con ese mood y buscamos ser mujeres con un liderazgo diferente, porque las mujeres en el poder no significa inmediatamente ni equidad, ni inclusión, ni más No. empatía, ni más acciones afirmativas. Eso es algo que se construye después de una toma de conciencia de lo que no éramos, Exacto, toda la de lo razón. que no éramos y de lo que podemos ser, ¿no? De cómo podemos transformar nuestros liderazgos. Para mí eso es muy por él. Para mí eso es muy por él. Esa es mi escuela en donde aprendí que puedo tener un liderazgo diferente porque mi modelo era completamente patriarcal y yo no me daba cuenta, ¿no? Yo no me daba cuenta y esa era la forma, em, ese era el camino un poco de la selva, ¿no? En donde la única forma de sobrevivir es a costa de los demás y después te das cuenta que es mucho más fácil, más productivo y más de mayor satisfacción cuando ves que hay otras formas de, de liderar, ¿no? Cuando te beneficias de otras mujeres que tienen ese liderazgo.
Oye, y ahora tú dices, una de las cosas que te ha gustado es esta manera de ejercer el liderazgo de forma distinta, pero además un liderazgo en educación, o sea, que además trabajas en un tema que, bueno, es el tema de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, como su nombre lo dice también, pero trabajar en educación, ¿qué ha significado para ti? La verdad es que tuve la suerte, porque no es otra forma de decirlo, de estudiar pedagogía, porque no tenía más que el referente de la hermana de una amiga que era pedagoga y no tenían la menor idea que podía estudiar después de la preparatoria. Desde el día uno supe que esto era lo que me gustaba, porque la primera vez en mi vida me sentía capaz para hacerlo eso, ¿no? Sin demasiadas dudas. Y desde que empecé a trabajar en la SEP, que también fue antes de salir de la carrera, em, pues te vas dando cuenta que esto de la educación hace como mucho sentido, aún pues, con los entornos. Yo empecé a trabajar en educación tecnológica, es un ámbito absolutamente masculino, de egresados del Politécnico, de todos los institutos tecnológicos, ¿no? O sea, y el espacio que nosotros jugábamos, donde estábamos, era un espacio muy sostenido y muy protegido por un excelente jefe varón, excelente jefe varón, y que nos dio, pues siempre como que nos ponía el foco donde teníamos que mejorar. Y después, pues, empecé a trabajar, bueno, estudié un posgrado en tecnología y los proyectos en donde estuve eran pues eso, eminentemente de medios, de tecnología, aunque empecé a trabajar de información en medios y alfabetización de medios de informática e información, más con este enfoque de periodistas, ¿no? De mensajes, cómo se construyen, quién construye, qué significa, por qué quieren que sepamos esto, cómo lo usamos para educación. Pues después ya fue mucho más orientado a tecnología y en ese momento yo no sentía que lo que hacía tuviera un impacto tan claro, porque estaba además mi vida profesional en CEP siempre fue a nivel federal. Entonces se diluye mucho, hay un espacio muy amplio entre el espacio donde estás construyendo u operando y donde sucede la acción. Y aunque siempre estuve rodeada de gente súper profesional, con mucha experiencia, buscando que hubiese maestros frente a grupo, directores con experiencia en escuelas cerca de los proyectos, no es igual. No es igual que cuando estás en iniciativas más cerca, más locales. Las iniciativas locales, ahí sí estás súper cerca de donde suceden las cosas, puedes entender todos los mecanismos que se tienen que activar, los detonadores que se tienen que activar, y también puedes ver con mucha claridad que cuando no se activan y no se mueven, sabes que no va a suceder nada, ¿no? No va a llegar hasta el aula y hasta el docente. Y ese es el caso de lo que hacemos hoy en aprendizajes fundamentales. Es un proyecto financiado por el Instituto Natura a nivel regional. Instituto Natura tiene su casa matriz en Brasil y hay una coordinación en América Hispana, ¿no? Que está en Argentina, y los institutos Natura que existen en los distintos países en donde está esta iniciativa, pues buscan impulsar políticas a gran escala, ¿no? Políticas educativas que puedan ser escalables, replicables, sostenidas en el tiempo. Y hoy, pues aunque laboro en la oficina de UNESCO México, soy coordinadora del componente de monitoreo y de evaluación de esta iniciativa de Natura, de políticas que estamos desarrollando en México, que se enfocan en asegurar que las chicas y los chicos tengan sus aprendizajes fundamentales, particularmente la alfabetización inicial, en primero, segundo y tercer grado primario. En pocas palabras, que sepan leer bien y escribir bien. Que sepan leer. Leer, Después ya vamos a fundamentalmente qué, leer. y escribir. Ah, Y obviamente no dejando de lado que lo hagan bien, pero pues que te agradezco el énfasis porque sabemos que en el concepto que UNESCO también comparte con muchos investigadores, pues sabemos que la alfabetización es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, no termina. Podemos tener los principios de escritura y de lectura desarrollados, pero la comprensión, la competencia de la escritura, de la comunicación oral, se va desarrollando a partir de las experiencias y las oportunidades que tenemos.
Entre más temprano aseguremos que las niñas y los niños pueden tener esos principios básicos de alfabetización inicial, estamos dando la posibilidad real de que tengan acceso a la educación. O sea, el derecho a la educación no se queda en tener acceso a una escuela. Hoy sabemos, con datos en la mano, que pueden llegar niñas y niños a sexto de primaria, incluso a los primeros grados de la secundaria, y no, los chicos no leen y no escriben. Te comentaba hace un tiempo que pues yo sigo a Yasnaya Aguilar, ¿no? Que es una lingüista de Mije, y ella contaba su historia en un podcast también, donde decía que ella llegó a grados muy altos de primaria sin comprender el español y ella podía leer y podía escribir. Entonces el maestro no tenía la menor idea de que ella no sabía el español, digamos la lengua española, no comprendía el significado. Tenía el código, podía descifrar el código, podía leer el código, pero no tenía idea de lo que esto significaba. Y ese es un ejemplo de quizá demasiado sofisticado de cómo una chica sumamente inteligente, con una gran capacidad cognitiva, va disfrazándose de las prácticas escolares a fin de ir avanzando y cumplir con lo que se espera de ella, pero que en el fondo lo que necesitamos que tenga, que es el dominio de la lengua, el significado, no lo logra, no lo tiene porque no ha tenido el acompañamiento adecuado. Hay muchas razones de eso. Lo mismo pasa, a lo mejor no tan sofisticadamente, vas a ver que es difícil para el maestro ubicar a veces a las niñas y los niños que no leen ni escriben, porque desarrollan mecanismos para pasar desapercibidos. Le copian al otro, evitan ir en los exámenes. También son chicos que tienen grandes ausencias porque evitan estar en los espacios en donde van a quedar vulnerables. Y es una cadena. Y también es cierto que muchas veces el maestro está muy solo en su aula, no, ya hace lo que sabe y no tiene otras herramientas y eh, pues tiene que atender a la mayoría del grupo, ¿no? Y decide seguir pasando a estas chicas cuando las identifica. Oye, qué fantástica iniciativa porque me parece que garantizar que las niñas y los niños, estamos casi llegando al final de nuestro programa, pero garantizar que las niñas y los niños aprendan a comprender aquello que lean, que leen, que realmente les haga sentido, me parece como como su llave para seguir a lo largo de toda su carrera académica. Bueno, eso se oye muy académico, pero pues que sigan avanzando, que sigan, que les siga gustando la escuela, porque quizá esa es una de las grandes dificultades. Hay muchos niños y muchas niñas que cuando crecen, ¿no? Son adolescentes y jóvenes, no les gusta la escuela. Esto tiene que ver con esto que decías. Y ya para cerrar, Gaby, si quieres comentarme o darnos, pues, qué es lo que pueden hacer las mamás y los papás para ayudar a sus hijos a aprender a leer, o si hay alguna recomendación que les puedas hacer. Bueno, yo creo que las mamás y los papás que van a escuchar este podcast, ojalá que no, pero van a estar en un grupo en el que muy seguramente sus niñas y sus niños no van a tener dificultades para aprender a leer y escribir, porque tienen un contexto muy favorable, porque ellos seguramente tienen acceso o tuvieron acceso a educación por lo menos media superior y seguramente superior, y porque las papás y las mamás van a generar ambientes letrados en donde los niños van adquiriendo. Hay un grupo de chicos que también tiene dificultades para esto y pues invitarlos a ese grupo de mamás y papás que nos escuchan a no darse por vencido y entender que es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que es un proceso que seguramente va a requerir, en este caso, acompañamiento, pero que es completamente posible para la niña y para el niño. Entonces, uno, a esos papás que nos escuchan y que pueden tener a este pequeño porcentaje de niños y niños que tienen dificultades, a no darse por vencidos, a seguir acompañándolos, a buscar
dentro del sector público, si son mamás que tienen a sus chicas y niños en sector público, hay instancias que acompañan a estas infancias. Y dentro del sector privado, pues siempre va a haber seguramente la posibilidad de un especialista que los acompañe en su proceso. Pero yo iría un poquito más allá, Sonia, porque A nosotros somos un ver. grupo muy privilegiado. Yo diría, si hay cercanía con personas que no son tan privilegiadas como las personas que nos escuchan, O los funcionarios eh, que nos pueden escuchar, las o los funcionarias, funcionarios, los que, maestros. ten- que tengamos conciencia que este grupo de niñas y niños que avanzan hasta el sexto grado sin leer y escribir vienen de contextos muy desfavorecidos. No hay ambientes letrados. Es muy probable que también sus familias tengan algún grado de no funcionalidad con el lenguaje. Pueden saber lo básico o incluso pueden no ser alfabéticos, ¿no? Los papás y las mamás y su ambiente, o están al cuidado de la abuela o de la tía y no son alfabéticos y no tienen tiempo. Y es ahí donde la escuela hace toda la diferencia, porque el entorno es completamente desfavorable. Los invito a no endosarle la responsabilidad al niño y a su familia por su no aprendizaje. Y entonces a tomar conciencia de que cuando el otro no tiene condiciones para aprender porque tiene todo en contra, es cuando lo que nosotros hacemos como docentes, como directivos, como funcionarios, es de vital importancia. Si no lo hacemos nosotros, nadie más puede hacerlo. No es falta de voluntad de las familias, es falta de condiciones. Y eso es lo que hace el sentido de nuestro trabajo cuando tenemos la fortuna de trabajar en educación pública, ¿no? Eso es un privilegio trabajar en educación pública porque pasamos ese topecito y tenemos esa posibilidad de ayuda. Y como dices, tan cercanamente a las escuelas en los estados donde sucede el hecho educativo más que en el ámbito federal, bueno, que hace su trabajo, pero es ahí en los estados, en los municipios, en las escuelas, donde En la uno... supervisión, en las jefaturas de sector, que los supervisores y los jefes de sector recuerden cuál fue su origen, recuerden el placer de ver cuando las niñas y los niños aprendían a leer y que regresen a ese momento y se den cuenta que el papel que juegan para acompañar a los profesores es fundamental. Ellos pueden hacer la diferencia que una escuela se vuelva una escuela alfabetizadora. Pues muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos en este nuestro podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Mujeres de 10 en educación y como escucharon claramente, aquí tenemos una mujer de 10. Muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí. Gracias a todos los que nos van a escuchar y a todas las que nos van a escuchar hoy, mañana o quién sabe, pronto. Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.